Sí, sí, buenas noches. Gracias por permitirme entrar un momentito. Yo sé que ya van a culminar. Primeramente, saludarlos a todos. Y bueno, yo les voy a ser bien honesto en esto. En realidad es bien controversial esto, ¿no? De la unicidad y la Trinidad, bien controversial. Bueno, yo lo asumo así. Yo escucho que están diciendo de que, o mejor dicho, quisiera ir con una pregunta. Antes de encarnarse, o sea, Jesús, ¿qué era Jesús antes? O sea, Nemurin. Bueno, sí, 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 por favor. sí, listo. ¿Usted nos llama de qué país? ¿De dónde? Ah, ya, sí, sí, yo llamo de Perú, Ah, qué bueno. llamo de Perú. Es, bueno, como estoy bien escuchando, ¿no? Ujú. Eh, o Sí, sea, señor. antes de encarnarse, hacerse carne, el verbo, yo entiendo, yo quisiera que me ayuden si estoy entendiendo mal. Yo entiendo que, como dice en la misma Biblia, ¿no? Dice que antes de encarnarse era la palabra, o no, Ujú, o estoy ujú, equivocado. ujú. Es que la No, palabra es el nombre de una persona. ¿Usted sabía eso? la palabra es el nombre de una persona. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Cómo así? A ver, por favor. Ya le muestro. Ajá. El verbo es el nombre de alguien, de una persona o no, Y ahí se según este pasaje. está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Claro, su nombre es el Verbo de Dios. Pero ¿qué cosa es el Verbo de Dios? Una persona. Ahí está. Está vestido de una ropa teñida en sangre y va a venir montado en caballo, va a volver otra vez, va a descender del cielo otra vez, una vez más. ¿Por, por qué se le dice el Verbo de Dios? Pues ese es el nombre de él. Es el medio por el cual Dios nos ha venido hablando en estos últimos tiempos. Palabra de Dios, el que habla todo lo de Dios, el que habla, el que lo escucha a él está escuchando a Dios. El que escucha a Jesucristo está escuchando a Dios. Las palabras que él habla son palabras de Dios. Pero, ¿a quién se refiere con el Verbo de Dios? ¿Tú nunca has leído Apocalipsis 19? No, sí he leído, sino que cuando ahí dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, pero él se está refiriendo, creo, a Jesús. Claro, Jesucristo. Claro, se Pues refiere a Jesús, Jesucristo es una pero, persona, o no. pero sí, es cierto, pero Ahí está. antes de ser una persona, tomar forma humana, digamos, ¿qué era? Era Dios. En el No, principio con Dios, dice la Biblia. Yo pero estaba con el dice, Padre antes de la fundación del mundo. Ese yo es personal. Yo siempre se aplica para una persona, gramaticalmente hablando, como una persona. Mira, hoy hablaba con un hermano trinitario que es apologista maestro. Ese sí ha estudiado, pues, tuto griego, toda esa ajá, cosa. Él ya, me decía que donde dice que la Virgen era una persona, que Pablo, Pedro era una persona. Porque hay unicitarios que dicen no, Jesús no es persona, o que el Padre no es persona, o que no hay tres personas, pues que el Espíritu Santo tampoco es personal. Ni siquiera ni usando la gramática quieren confesar eso. Bueno, mira, voy a mostrarte para ayudar un poco ujú. aquí en Apocalipsis 19:13. Y ahorita lo ve a ver el hermano Nacho de pronto si le puede ayudar al caballero aquí, pero déjame tratar con él en este momento, porque como te digo, aquí dice, Apocalipsis 19:13, dice aquí, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. O sea que eso es un nombre de alguien que descendió del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan de Dios. Ojo, yo soy el pan de Dios que descendió del cielo. Y mañana, Dios mediante, vamos a llamar a un unicitario para refutarlo con esto, de que descendió el Hijo
de Dios, que es el mismo verbo. O sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el mismo verbo. ¿O me vas a decir que no? No, pero cuando ahí dice, o sea, creo que ahí cuando dice, y su nombre es llamado la palabra de Dios, dice eso porque antes de que sea hombre, sea una persona, era la palabra de Dios. Es que Él siempre ha sido eterno porque Él es Dios y Él dijo que Él existe desde antes de que se creara y se fundaran los abismos, se fundara el cielo, se fundara todas las cosas. Él ya estaba con el Padre. Eso sí lo dijo Jesucristo, como dijo el hermano ahora, sin alegorías. Y el hermano ahorita de pronto te va a dar textos de eso, pero entonces ahí ya te mostré que ese es el nombre de alguien. Entonces cuando la gente va a los interlineales, toman todo lo que no es nombre y lo aplican a Juan 1.1 y desechan que ese verbo está como nombre, es decir, con mayúsculas. Déjame ver si lo puedo mostrar. Espera a ver si lo puedo mostrar. Sí, habla allí. Habla allí, a ver. Si es que ese es su nombre, como dice ahí, si lo entendemos como que es su nombre, la palabra de Dios, ¿por qué nunca se le llamó así, no? Por ese nombre. ¿O es que nos quiere dar a entender al decirnos su nombre es la palabra de Dios, porque antes de que Él se encarnara o se hiciera carne, como dice Juan 1.14, ¿no? Mira, Él era la palabra, ¿no? ¿O no? Sí, ya te entendí. Yo voy a darle el espacio al hermano Nacho. Dame un momento, Nacho, hermano. Mira, tú, por ejemplo, aquí no tienes ningún nombre. Tú te haces llamar aquí como Noburuli y eso no quiere decir que ese es el único nombre que tú usas. Simplemente es una persona que se llama así, palabra de Dios. Él se llama la puerta, le dicen la luz, le dicen la raíz, el camino, pero no era una carretera. Le dicen luz, pero no era una bombilla, ¿verdad? Le dicen ángel, pero no era una creación. Le dicen apóstol, pero no era nada más una naturaleza humana, ¿verdad? Le llaman hijo de Dios, pero no quiere decir que él era creado, él ya existía. Le llaman a él Jesús. Antes de que le pongan Jesús en el templo, él ya estaba en el vientre de la mujer. Espérate a ver. Antes de que él lo llamen Jesús, él ya en el vientre, es Jesús el que está en el vientre. Eso lo hablé ahora rato. Entonces, el hecho de que yo no lo llame a usted con su nombre propio no quiere decir que entonces usted no exista. Porque es que usted me está diciendo, ¿quién lo llamó así? Aquí el apóstol Juan lo está llamando así. Usted me está diciendo, es que nadie lo llamó así. Mira, ahí le están llamando Logos. En otro video voy a mostrar cómo aparece él en el Antiguo Testamento como Jehová a los profetas. O sea que los profetas lo reconocen como el Dabar. Eso es un sustantivo masculino, no femenino como aparece ahí. Dice que la palabra como femeninamente. No. Está en masculino, tanto en hebreo como en griego. Dale. Pero cuando dice usted que él ya existía como qué? Como Dios, estando con el Padre. Puedes proyectar, sino que aquí, yendo al... Ya va, Nacho, ya va, hermano, ya, dale, hermano, el que está hablando. Para terminar nomás, 10 segundos nomás. O sea, yendo al libro de Juan 1.1, ahí dice en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, traduciéndolo, podría decir, ¿no? En el principio era la palabra. A ver. La palabra estaba con Dios. Ajá. La palabra era Dios. Siga leyendo. Era divino. Era algo divino. Siga leyendo. Siga leyendo el verso 2. El verso 2 dice, a ver, ¿qué dice? Me olvida, léelo. Yo me he acordado un ratito, ya, perdóname, por favor. Ya, acá tengo mi Biblia al toque, nomás lo encuentro. Ya, estamos en Marcos, Lucas y a Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas. Y todo lo que ha sido hecho, y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando yo he leído la Biblia, yo he encontrado que cuando dice, no, todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por la palabra.
Porque cuando Dios hizo todas las cosas, Él simplemente habló. Esa palabra que salía de Dios hizo todas las cosas. Él hablaba y se hacía. Y lo mismo sucedía, ¿no? Cuando quería sanar a alguien o levantar a un paralítico, Él hablaba. O a la tormenta calmarlo, hablaba. Que por medio de ese que se llama la palabra, se hicieron todas las cosas, por medio de Él. Claro. Dice, era en el principio con Dios. Ahí, listo. Entonces, era Dios y era en el principio con Dios. Entonces, ¿quién estaba en el principio con Dios? Yo quiero que usted me lo diga. ¿Quién? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es ese? La palabra era la voz de Dios, la palabra de Dios. Esto, mire, venga. Ahí usted está muy equivocado. Porque esa palabra allí es este Jesús que usted mencionó al principio y no lo reconociste. No, o sea, acá dice, hablando del verbo, dice, era en el principio con Dios. O sea, ese era la palabra que estaba con Dios. Bueno, una pregunta más sencilla, pues, para que usted entonces nos muestre. Sí. Espera, a ver, ahora yo le pregunto a usted, y el hermano va a mostrarle también un pasaje, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Para usted, en Juan 1:1, Jesús existe en Juan 1:1, ahí se refiere a Jesucristo, en Juan 1:1 se refiere a Jesucristo. Pero se refiere como la palabra de Dios. Como por eso, amigo, espérese. Por eso, claro, amigo, por eso. Jesucristo es una persona, ¿ve? Y él dice que él existía con el Padre. Espérese un momento. Jesucristo, mire, usted ya nos reconoció acá que este es un nombre. Usted ya lo reconoció. No vaya a venirme a decir que no es nombre. En Juan 1:1 están diciendo todos los que creen en su nombre. ¿Dice o no dice? Entonces, este es un nombre. Verbo de Dios, la palabra de Dios, porque él se le llama como la puerta, la raíz. Ya te dije que hay términos femeninos como se le llama a Jesucristo, pero aquí la palabra es uno de los nombres de esta persona. Tú dijiste, es Jesús, ok. Ahora, este Jesús está en Juan 1:1, ¿usted qué me respondió? Si Jesús estaba en Juan 1:1, ¿qué me dijo usted? Claro, por eso le digo, Jesús estaba ahí, pero como la palabra. Pero esa palabra por eso, no como una cosa. Venga. Jesús dijo, yo salí de al lado del Padre. No digo, yo salí de la boca del Padre, como usted quiere decir. Jesús no era espérese a ver. Jesús no era como, le digo, Jesús no era como lo que usted está presentando como un sonido que salió de la boca de Dios. No. Vea, Jesucristo, pero usted es eterno o no es eterno. Pero hay muchos pasajes que dicen, Jesús mismo dice, yo he salido de Dios. Por eso, entonces Jesús es una persona que estaba con el Padre. No, pero es que antes de que esté en este mundo, era la palabra la que salía. Ahora, entonces, ¿cuándo es creado Jesucristo? ¿Cuándo es creado Jesucristo? ¿Cuándo es creado? Yo lo entiendo así, ve. Yo lo entiendo así, ¿no? Cuando dice que es hijo, cuando una persona o cuando alguien o cuando lo que sea es hijo de otro, cuando sale de adentro. Perdón, déjeme terminar de hablar, por eso le digo, por eso le respondo, mire, y para no darle tanta vueltas a eso, porque usted me está evadiendo la cuestión del nombre, me está negando que espérese un momentico, yo nomás le digo algo. ¿Cuándo una persona comienza a ser padre? Y respóndamelo usted mismo. ¿Cuándo una persona comienza a ser padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene inicio? ¿Cuándo puede existir alguien como padre? ¿Cuándo? Pero déjame hablar. Cuando de esa persona sale algo. Entonces el padre tuvo comienzo. Entonces el padre tuvo comienzo cuando engendró al hijo. No. No, entonces así mismo es el hijo. El hijo no tuvo comienzo cuando él vino al mundo. Mire, espérese. Yo le voy a hablar al hermano Nacho. Hermano Nacho, háblale un momento aquí al varón. A ver, por favor. Que él me está negando. Mire, se lo voy a pasar al hermano a ver si usted trata con él. Usted reconoció que la palabra es una persona en Apocalipsis 19:13. Usted me lo leyó, reconoció que eso es un nombre. Juan 1:1 dice los que creen en su nombre, y reconoció que se trata de Jesús,
Y yo le pregunté si en Juan 1 estaba Jesús, y usted dijo, sí, está como la palabra. Por eso, porque es que se llama así, él se llama la palabra. Y yo le leí el texto donde Jesús dijo que él existía con el Padre antes de la fundación del mundo. Ese es el Hijo de Dios. La revelación es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Adelante, hermano Nacho, dale. Amén, amén, brother. ¿Puedes proyectar, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, 2 o 3? Miren lo que dice varón. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense bien, el Padre aquí está exaltando al Hijo y está diciendo que su trono es desde la eternidad, porque Él es eterno. El Hijo de Dios, por eso da vida eterna, porque Él es Dios, porque Él es eterno. Si vamos al versículo 3, brother, ¿puedes proyectar el versículo 3? Sí, ya lo voy a buscar. Okay, Sí, pero mira bien que allí el varón debe reconocer que el Hijo es llamado Dios aquí. Déjalo que él, ahorita le muestra amén. el verso 3, pero preguntémosle si él cree que aquí el Hijo es Dios en ese trono, por el siglo del siglo, eternamente, dice en el Salmo 45, y luego procesamos. Que responda, a ver. Amén. Listo. Ahorita te muestro el verso 3. Adelante, Nebur. Sí, sí, sí. Digan, pregunten, por favor. El hermano le acaba de mostrar Hebreos capítulo 1, verso 8, que relaciona al Salmo 45, donde al Hijo le están llamando Dios en ese trono. Ya. ¿Verdad? Entonces, Ya. que es por el siglo del siglo. En el Salmo aparece por la eternidad. Y ahí se escribió que ese es el Hijo. Dice, ungido por el Dios tuyo. Entonces, queremos saber si usted cree que aquí el Hijo es denominado como, dice allí, como Dios en ese trono, ungido por el Dios suyo. ¿Usted cree en la palabra de Dios o no? Yo creo 100% a la palabra de Dios. Entonces, ¿cree que este Hijo es Dios? Como le digo, el Hijo es divino, es Dios. Ya, es El Dios. Hijo Pero ese es divino y es Dios. pero, Okay. pero, perdón, ya, continúe, hable usted, yo le escucho. Lo escucho. Listo, ya usted nos confesó que el Hijo es divino y es Dios. Adelante, hermano Nacho. Claro, pero no he terminado. Yo hablé unas palabritas y quería hablar más, pero usted ya, me cortó. dejémoslo hablar, hermano Nacho. Dale, entonces, sigue hablando, a ver. Continúen nomás ustedes, continúen. Ya, dale, hermano Nacho, con lo que iba. Dale. Ya confesó que el Hijo es verdad, es divino y es Dios. He confesado porque tú me cortaste y no me dejaste hablar. Entonces, cuando uno habla, el otro escucha, y cuando el otro está hablando, yo escucho. Sé que es la mejor manera de dialogar. Sí, eso es muy correcto, varón. Nomás que claro. Aquí le hice una pregunta y usted contestó que este Hijo es divino y que es Dios. ¿Correcto? ¿Sabe por qué le contesté? Ajá. ¿Por qué le contesté eso? No, pues usted díganos. No, pero usted, ¿por qué cree que le contesté? Okay. Aquí en este pasaje le voy a hacer más claro, va a ser más específicos. El Padre está exaltando a su Hijo y el mismo Padre está reconociendo aquí que porque por el Hijo, por ser de la misma naturaleza divina que el Padre, por lo tanto Él lo está haciendo reconocer para que lo reconozcan como Dios. Eso es lo que está ocurriendo en este pasaje. Entonces usted reconoció que es divino y que es Dios. Entonces, si es divino, por eso lo traje aquí. ¿Por qué? Precisamente porque Juan 1:1 y 3, precisamente en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el que dice eso? Permítame poquito. Aquí está diciendo específicamente que este Verbo, estando con Dios, este Verbo a la misma vez es Dios. ¿Por qué? Porque Él es de la misma esencia divina que el Padre. Entonces,
El versículo 18, mire, del mismo Juan. El mismo versículo 18 es el contexto de Juan 1, 1 y 3. Dice, a Dios el Padre nadie le ha visto en ningún tiempo, pero el único Dios que está en unión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Yo le preguntaría una vez más aquí, en Juan 1:18, si a Dios el Padre nadie le ha visto en ningún tiempo, ¿cómo es que el único Hijo que está en su seno, en unión íntima con el mismo Padre, cómo es que Él ya estaba y ya preexistía? Porque aquí está hablando de algo que ya estaban en unión íntima con el Padre. Entonces, ¿Él es divino o no es divino? ¿Es Dios o no es Dios por ser de la misma esencia divina del Padre? Usted nos contestó que sí. Entonces, en ese mismo de Hebreos, brother, vete al versículo 3, por favor. Entonces, allá lo tienes, brother. A ver, una pregunta bien sencilla. Ajá. El Padre no es el Hijo. No, por supuesto que no. El Hijo es Dios. Por ser de la misma esencia divina que el Padre. Cuando me refiero a Jesús, Jesús es Dios. Claro. ¿En todo el sentido de la palabra o todo el sentido? No? Porque el mismo Jesús lo dijo a sus discípulos. Ya. Ahora, el Padre también es Dios. Por supuesto que sí. Y lo que yo no entiendo, ¿ahí no hay dos dioses? Porque no lo entiendes, por eso crees en lo que crees. Eso quiero que me explique. Sí. A ver, ¿qué quiere que le expliquemos? Porque si, por ejemplo, usted es diferente a mí. Claro. Usted tiene una naturaleza humana, yo tengo una naturaleza humana. Pero somos dos seres humanos, no somos un ser humano. Somos dos seres humanos. Entonces, si Jesús no es el Padre, y el Padre no es Jesús, y Jesús es Dios, y el Padre también es Dios, entonces la pregunta es, ¿acaso no hay dos dioses? No, porque si usted entiende qué es el término de la esencia o naturaleza divina en Dios. ¿Sí lo entiende? ¿Ha escuchado? Pero, ¿ha estudiado? Cuando usted me dice de esencia, o sea, se refiere a Dios es la esencia. Le pregunto que si sabe usted lo que es esencia. ¿Ha estudiado? No. A ver, explíqueme, por favor. Cuando decimos que el Hijo posee la misma esencia divina, eso significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma esencia divina. Por lo tanto, es la misma deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma deidad. Entonces, si son de la misma esencia divina, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre, procede del Hijo. Porque el Espíritu Santo tiene de lo que tiene el Padre, tiene de lo que tiene el Hijo. Es el manado del Padre, el Espíritu Santo es el manado del Hijo, porque toma de lo que tiene el Padre, toma de lo que tiene el Hijo. Es una sola esencia, una misma naturaleza divina en Dios. Si tienen una sola esencia, la misma esencia, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? Si dijéramos tres, es por eso le estaba preguntando que si usted entiende ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian, digo? No, es que no es que si se diferencian o no. No, pero usted me dice que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se diferencian si todos tienen la misma esencia para que sea uno diferente al otro? Entonces, ¿en qué se diferencian? Porque si se diferencian en algo, entonces son tres, pero si no se diferencian, es uno. No, es que ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? Yo hablo con él, hermano. Dame un espaciecito. Ay, gracias, por favor. A ver.
Perdónenme con la pregunta, por favor, perdónenme. Sí, tranquilo, tenemos la paciencia que quiera. O sea, vamos a hacer un video después de este. Eso no va a cerrarse aquí. Esto es una serie, esta sería la parte 3. Mañana, Dios quiere, ya como tenemos que cerrar, vamos a hacer la parte 4. Mira, el hermano, tú dijiste que el Hijo es Dios y está ungido por Dios, por el Dios de él. Jesucristo dijo somos uno, no dijo somos dos dioses. Entonces Jesús nunca enseñó un politeísmo, sino una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Entonces la distinción en deidad no la hay, como dijo el hermano, en deidad, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y son de la misma sustancia, la misma naturaleza, y por eso no hablamos de que sea un Dios por partes. El Jesús es 100% Jehová, 100% Dios, ¿verdad? La Biblia lo presenta como Jehová, el mismo nombre de él se llama Jehová salva, pero este es Jehová el Hijo, el que enviaron. No es otro Dios, es Dios de la misma naturaleza divina de Dios. Es eterno, tal cual como el Espíritu eterno. Es tan todopoderoso como el mismo Padre, ¿sí? Pero la distinción es en personas, porque no fue que se envió a Dios el Padre en la carne, se envió fue la persona del Hijo. Y esta persona del Hijo le va a rogar al Padre para enviar al otro Consolador. Eso lo dijo fue el mismo Jesucristo, pero no como otro Dios, sino como del griego halos, significa otro de la misma naturaleza, como lo viene diciendo el hermano. No sé si ahí ya puedes entender más o menos lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé Claro, si cuando entendiste. sí entiendo lo que me dice, ¿no? Pero cuando usted me dice que en cuanto a su divinidad no hay una distinción, la distinción es en cuanto a las personas. Entonces cuando usted me está hablando de personas en plural, me está hablando de tres. Y si son tres, en uno. ¿En quién uno? ¿En quién uno? ¿Cómo así siendo uno? En una deidad, en una sola divinidad, en uno. Es que Jesús fue el que dijo, mira, tú le dijiste al hermano ahorita algo muy interesante, que nosotros somos seres humanos con una misma naturaleza, pero que somos dos cosas separadas o distintas. Mira, en Gálatas capítulo 3, 28, ahí el apóstol usó la palabra heis, la palabra uno, ¿verdad? Aquí nosotros somos uno. ¿En quién? En Cristo. Entonces aquí ese uno no se refiere que es el mismo Cristo, ni que tú eres yo, ni que el hermano eres tú y yo, o que yo soy Cristo mismo, porque dice nosotros vamos a ser uno y Cristo es uno. Entonces, ¿cómo yo voy a ser uno en Cristo cuando Cristo es uno? Entonces, es una distinción de personas. Ese uno no se aplica allí como que es la misma persona del Padre que se autoenvió y se autoencarnó y se autooraba y que mataban al Padre Celestial y al Espíritu Eterno. La Biblia es muy clara acerca de la distinción. Yo tengo videos de eso. Mira, yo te recomiendo ver una serie que se llama Yo y el Padre Uno Somos, serie. Me dices ahí, serie. Y entonces allí, al darle serie, te van a salir los videos. O ahí en el canal buscas allí. Listo, ahora sí. ¿Volvemos a Juan 1:1 o qué otra cosa quieres preguntar ahí? No, es eso, ese es el punto, ¿no? Cuando dicen uno, los tres son uno, ¿no? O sea, pero uno. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Los tres son uno, pero uno, cuando dicen, ¿no? Yo y el Padre somos uno, y que sean todos ellos que sean también uno, así como nosotros somos uno. Pero no es que todos somos uno, somos varios, pero uno en uno referido a otra cosa. Ahora, cuando dice acá, ahí cuando dice uno somos, no está hablando que sean uno en número único. Ahí está hablando somos uno en cuanto a qué, porque la misma visión del Padre es la misma visión del Hijo. Todo lo que tiene el Padre, Jesús mismo lo dijo, Padre, y todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. O sea que
La misma visión del Padre es la misma visión del Hijo y comparten la misma esencia divina, la misma deidad, comparten los mismos títulos, comparten los mismos atributos, y cuando hablo de eso comparten el mismo poder, la misma autoridad, el mismo dominio, son la misma visión, mismo propósito. Todo lo que tiene el Padre, el Hijo lo tiene. El Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo levanta a los muertos y les da vida. Eso es lo que está tratando de decir ese texto, o lo que está dando a entender. No es que está diciendo yo y el Padre soy uno, único en número. No, ahí ese es un plural que se está usando ahí, o que se usó para referirse a ese Dios en unidad. Entonces, claro, o sea, yo entiendo eso, o sea, yo entiendo cuando usted me dice que un solo Dios, como dicen, ¿no? En tres personas, ¿no? En tres personas ya. Ahora, entonces, y ese tres es uno, pero uno en que es como, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Y el hombre tomará a su mujer, dice, ¿no? Amén, amén. Y el hombre tomará a su mujer, dice, cuando refiere a Adán, después de que crea a Eva, dice, ¿no? El hombre tomará a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero son dos, pero amén. ¿uno en qué? ¿Uno en qué? O sea, de hecho que son dos, pero ¿uno en qué? Perdón, pero el texto dice, ya no serán más dos, sino una sola naturaleza, una sola carne. Mírala, ahí está el texto de Marcos 10:8, dice que no son dos, dice, ya no serán más dos, sino una sola cosa, una sola naturaleza. Así dice el Padre y el Hijo respecto a su naturaleza. Ya no son dos dioses, de que tres dioses, no, son una sola divinidad. Sí. Entonces acá, míralo ahí, ya no serán más dos, el varón y la mujer, ¿sí? Sino que ellos son llamados hasta incluso con un mismo nombre cuando los crearon y los dividieron. Te voy a mostrar el texto, mira, porque no, sí, yo lo he leído también, ya no son más dos, sino uno, dice, ¿no? Ya, pero tú dijiste que son dos, pero no. Aquí está hablando mira, espérate, vamos a Génesis. Es que tú dijiste son uno, pero son dos. No, mira, aquí están diciendo son uno, y que ya no son dos, sino una sola cosa, es decir, una sola naturaleza. Entonces, usted y yo y el hermano somos una sola cosa en Cristo, una sola naturaleza con Cristo, porque hasta Cristo tiene una naturaleza humana. El Padre no, el Padre de él no, el Padre de él fue el que lo envió al mundo. Entonces, ahí está. Ponle cuidado que la cuestión del nombre, de llamar a una sola naturaleza con un solo nombre, lo puedes encontrar aquí. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5:2. Dice, varón y hembra los creó, porque tú sí te metiste ahora con la creación. Dice, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos. Mire, nombre singular. Pero ese nombre singular se aplicó a una sola naturaleza, pero aquí, ¿a cuántas personas? ¿Verdad? Porque aquí el nombre de ellos, ¿cuál es? Viene a ser Adán, y Adán también se refiere a la humanidad. Porque así en el Antiguo Testamento se le llamaba a Adán a lo que era hombre y mujer como genéricamente, sin distinguir sexo masculino o femenino, y el día en que fueron creados. Y los bendijo, y les puso nombre, y ellos se llaman Adán. Tanto el hombre como la mujer son uno solo, ya no son que dos, no, son un solo Adán, ¿verdad? Una sola naturaleza, una sola humanidad. Pero hay una distinción personal, el varón es varón y mujer es mujer, y el varón, ¿verdad? El varón es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Entonces hay una distinción personal acerca de esa gloria, ¿sí ves? Ahora sí, dale, y el hermano Nacho, iríamos cerrando porque pues ya mañana quieren, seguimos con el tema. Adelante. Ya, pero ahí cuando dice, ¿no? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ahora, cuando se refiere a eso y cuando se refiere a lo de Génesis, dice, ¿no? Varón y hembra los creó y serán una sola carne. Ya, está bien. ¿Uno en qué la cosa es, no? Porque son dos, en sí son dos. O sea, no son uno, hay dos ahí. Pero ¿uno en qué? Ahí dice una sola carne. Cuando dice una sola carne, ¿a qué se refiere una sola carne?
que son de la misma naturaleza, son seres humanos, o sea, son de la misma humanidad, ¿no? Se refiere, ¿no? Porque en sí la naturaleza, si vamos a la naturaleza de la mujer es diferente a la naturaleza del hombre, pero como humanos somos lo mismo, como seres humanos, pero no es que seamos uno, somos dos, pero la unidad se refiere a otra cosa, ya no se refiere a, si yo digo seres humanos, hay dos seres humanos, pueden haber 1000 seres humanos, hay una sola, la humanidad, solamente habita la humanidad en Marte, por decirlo, pero hay 1000 seres humanos. Pero vuelvo, ¿no? Y te lo digo. Entonces cuando decimos, ¿no? Son 3 personas, pero hay un solo Dios, pero ya cuando digo un solo Dios, entonces es como si estuviera incluyendo ya a otro ya. No, yo veo vuelvo y te digo, no, por eso no se ha entendido. Ya te expliqué que tú dijiste, mira, es que ellos son dos, y la Biblia dice, no, mira, los dos serán una sola carne, así que ya dice aquí, así que no son ya más dos, no son, sino uno. Respecto a esas dos, tú dices, no, es que el plural de seres humanos, no, aquí se le llamó uno, respecto a una sola cosa, una sola naturaleza. Aquí el varón y la mujer, Dios mismo fue que dijo, tú quieres desvincular lo que Dios ya dejó, que ya no son dos, sino una sola esencia, una sola naturaleza, y son llamados con un solo nombre. Estoy llevando esto a términos que Dios pluraliza de esa manera. Mira, aquí en Génesis, como tú te metiste en la creación, porque ya vamos a llegar ahí al Juan 1:1 para ir cerrando la cuestión del verbo, porque, pues, verdad, ahí es que está la clave. Entonces dice aquí, Génesis 5:2, vuelvo y te lo repito, varón y, mira la I aquí, y hembra, los, plural, los creó, ¿cierto? Y los bendijo, y los llamó con un solo nombre, singular. El nombre de ellos es Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son una sola naturaleza y se llama humanidad. No pluralices lo que ya Dios singularizó, y por eso él dijo, no me separéis lo que yo he unido, ¿verdad? Entonces ahí tienes que, pues, entender lo que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y cogieron piedras para darle duro, y él tuvo que sacar el Salmo 82, donde habla, yo dije, dioses sois. ¿Qué es lo que es malo que yo diga hijo de Dios soy? Porque él presentó que llamarse hijo de Dios se estaba presentando como Elohim, como Dios, distinto al Padre, como Dios, distinto al Padre. Entonces él le tocó sacar ese texto que ahí en la Reina Valera, si quieres te lo muestro, fue Jesucristo mismo que lo dijo, pero Dios es uno, pero hay una pluralidad. Cuidado. En Juan capítulo 10, Jesús le dijo, yo y el Padre uno somos, y ellos entendieron. Él se estaba haciendo juntamente con el Padre como Dios, y casi lo matan. Cogieron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú siendo hombre te vas a venir a ser Dios aquí. Y tú dijiste, el Hijo es Dios. Ya lo dijiste. Ese era el que estaba en el principio con el Padre. Te lo venimos repitiendo. Tú dices que no, que era una palabra como que sale como de la boca de Dios, que esto, que lo otro. Eso lo dice el Islam. Eso no es así. Mira, aquí en Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, mira ahí, de Dios. ¿Y qué palabra fue que vino? Y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, el texto tiene que darse así como está, pluralizado. Porque aquí está la palabra Elohim. Si usted va a revisar una versión en hebreo, pues, ¿cuál es la palabra plural de dioses ahí? Pues Elohim. Entonces Jesús tuvo que sacar esto para que no lo fueran a matar. El texto más completo está así, mira, para ya, de pronto mañana podemos hablar de esto y de Juan 6, e invitamos al hermano José, que está por ahí, o no sé si es unicitario, creo que no recuerdo bien. Bueno, dice, yo y el Padre uno, míralo ahí, uno somos, y él dijo, yo no soy solo, porque el testimonio tiene que ser de 2 o 3 testigos, eso también lo podemos hablar mañana. Y te recomiendo ver la parte 1 de este video, porque esto es una serie, y ahí quedó explicada la Trinidad por 3 hermanos del canal, donde yo estoy también allí, incluido allí.
Y mira lo que dice aquí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Entonces él aquí no estaba como Padre. Para los que dicen que él dijo que él era yo y el Padre uno somos, estaba como Padre. No, mira, él habló aquí: de mi Padre les he mostrado, de mi Padre. Entonces esta pluralidad no se refiere que aquí está hablando, pues es el Hijo. Se está haciendo uno con el Padre de él, míralo ahí. Ya, aquí está, uno con mi Padre. Sí, él se está haciendo uno con mi Padre. Y hay versiones que le ponen así: soy uno con mi Padre. Dice: ¿por qué? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Una blasfemia. Ahora sí, porque tú, míralo aquí, tú siendo hombre te haces Dios, pero este que se hace Dios, mira aquí arriba donde dice mi Padre. Entonces ellos entendieron que no le estaba hablando como que él era el mismo Padre en sí, no, sino que se estaba uniendo como con el Padre, siendo un solo Dios. Y eso para ellos, dijo, fue blasfemia, ha dicho, hay que matarlo. Y cogieron piedras, no te digo para matarlo. Dice, Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije dioses. Mira, él mismo fue el que dijo aquí, no yo. ¿Ya? Que la doctrina trinitaria, que es del diablo. No, es Jesucristo el que está diciendo. Dice, si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, que tú dices, no, que... Pero aquí pusieron palabra con minúscula para hacer distinción, ¿verdad? Y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, aquí él citó el Salmo 82. Dios está reunido con los dioses y en medio de los dioses juzga. Yo dije, dioses sois. Entonces, mira, pues aquí, la verdad es que hay un solo Dios, pero aquí Jesús está usando una pluralidad, haciéndose uno con el que lo envió. Porque él ya existía con el Padre, como te lo digo, porque si no, va a quedar como un Dios creado. El Hijo es Dios completamente sin principio ni fin. Solamente es que tiene una humanidad en la que él iba a morir en la carne y sufrir en esa carne, porque estaba manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Dios manifestado en carne, justificado por el Espíritu. Alguien lo manifestó en la carne. Mírate también la serie que llama Dios manifestado en carne en este canal. Ahora sí, adelante, y luego le mando Nacho y cerramos. Dele. No, que siga Nacho. Adelante. Eso es muy importante, pero eso es bien interesante. Cuando Jesús, siendo hombre, les estaba diciendo que Dios era su propio Padre, significa que Él les estaba diciendo, por ser hijo del Padre, por ser de la naturaleza del Padre, hijo, Él se hacía igual a Dios. Muy bien. Entonces, hermano, el brother que aquí está con nosotros, esto no es asunto de cuántos dioses hay, sino cómo es Dios en su persona. Y Dios se presenta así desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios se nos revela en su persona como algo que, o más bien Dios es plural en su persona. Por eso ese Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí Dios, Elohim, esta palabra Elohim es un título que se le da a Yahweh o a Jehová. Esta palabra Elohim habla en plural, hagamos a nuestra imagen, pero se usa con un adjetivo singular, indicando de que en ese Elohim hay una unidad. Entonces, y creó Dios, mire cómo cambia ahí, singular, al hombre a su imagen. Hay un solo creador, pero hay pluralidad en su consejo. Entonces, si vemos Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros, palabra plural. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, a Génesis 11:7 también, por ejemplo, descendamos y confundamos. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez aquí Dios hablando plural. Entonces, en la Torre de Babel,
Nuevamente Dios se usa el plural. Descendamos, confundamos. Otra vez se ve la unidad en la acción divina, pero con pluralidad. Amén, gracias, hermano. Por aquí es el hermano Pero, Jorge Camargo. Amén, hermano Nacho Rafael, excelente. ¿Sí ve? Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, me gustó también ese texto que sacaste acá y démosle el espacio al varón y ahí nos despedimos. Mire, Juan 5:18, mire. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Este ya es otro pasaje. Juan 5, por ejemplo, 18, ¿verdad? Dice aquí, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ojo, el Padre de él era Dios, haciéndose igualito a Dios. Es decir, él decía, mi Padre es Dios el que me envió, y se hacía igual a ese Dios. Pero ya él dijo, yo no soy yo solo, sino que yo y el Padre se necesitan es 2 o 3 testigos. Y Jesús sabe que dijo que él y el Padre eran 2 personas. Eso lo dijo en Juan 8, 16, 17, donde él dice, yo no soy yo solo, sino yo. Y el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y llamó antropos al Padre, le llamó persona. Hay versiones que le ponen literalmente ahí persona, porque está la palabra griega antropos. Si quieres se lo muestro. Y mañana seguimos. ¿Qué dice, estimado Neburli? ¿Cómo se llama usted, estimado? Neburlif. Ah, Neburlin, perdón, eso. Ahora sí, ¿está de acuerdo que el Hijo es 100% Dios o no? Bueno, mira, otra preguntita que para poder darle la respuesta, ¿no? ¿Cómo así Jesús, por ejemplo, si él sabía todo, por qué él va a la higuera y dice que va a la higuera para ver si había fruto? Pero si él ya es Dios, ya sabía de antemano si había o no había. ¿Cómo es que él dice, nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre, que ni aún el Hijo lo sabe? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ya la respondo, porque los testigos de Jehová, los arrianos, siempre presentan que él no era Dios, que porque pues se le olvidan las cosas, o que él comía, se cansaba, y bueno, y hacía cosas como... de comer de eso sí, no. Espérese, verá, sí, déjeme hablar, espérese. Yo lo dejé hablar y pues, déjeme hablar, mira. Sí, mira, tú dices, bueno, tú no quieres decir que él era 100% Dios, que porque dijo, nadie sabe el día y la hora, sino mi Padre, y bueno, no lo sabe nadie, sino Dios, mi Padre, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Padre no se encarnó, porque el Padre sí sabe la hora, pero el que está encarnado allí no sabe la hora. La Biblia, ¿sabes qué dice? ¿Sabes por qué Jesús dijo eso? Porque la Biblia dice que él vino a participar de todo lo que hace el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Al hombre se le olvidan las cosas, al hombre realmente se cansa, hasta se muere. Eso es lo que se llama el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ahí sí se debe aplicar el pasaje, ¿verdad? No como lo hacen los universitarios, como repitiendo eso lo mismo. Entonces la Biblia lo dice así, el que estaba participando de carne y sangre no era el mismo Padre, para que no haya confusión de persona allí. Voy a mostrar el texto, miren. Él participó de todo lo que nosotros participamos, menos del pecado. Eso sí, eso estaba exento. Mira, él estando en la condición de hombre, si no fuera Dios, los apóstoles también le dijeron, tú sabes todas las cosas. Y como tú dijiste, lo de la higuera, cuando el varón estaba orando, él ya sabía lo que estaba orando, sabía lo que cavilaban en sus corazones. Fue adorado. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, estando encarnado. ¿Sí ves? Y bueno, muchas cosas de que Jesús dijo que él existe antes de la fundación del mundo, que por medio de él, ojo, porque tú leíste Juan 1:3 y Juan 1:10 refiriéndote a la creación, pero la Reina Valera suprimió algo que dice allí. Dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas y por medio de él, vuelve y dice, nada de lo que hay existe sin él. Porque él es el primogénito de toda la creación y primogénito significa hijo y dice que ese primogénito existe antes de todas las cosas. Eso está en Colosenses capítulo 1. Entonces él estaba participando de carne y sangre. Mira, el texto es este para que lo anotes por ahí. Y verdad que aquí hay tanto contenido de eso y tantos textos que se nos alarga el video. Entonces ponle cuidado. Mira, aquí él participó de todo, pero menos de pecar. Mira, aquí, Hebreos 2. Entonces diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre.
en medio de la congregación te alabaré, porque él dijo, nosotros adoramos. Y él decía, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿cierto? Y otra vez, yo confiaré en él de nuevo. Y él dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces aquí se está cumpliendo la profecía donde el Hijo de Dios Jesucristo recibe los hijos y dice, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sí? Este está hablando del hijo, que le dieron esos hijos, al hijo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que Jesucristo, el Hijo de Dios, participó de carne y sangre y participó de lo mismo. Él es el que vino en la carne a hacerse hombre. Y se le debe dar la gloria y la honra como se le da al Padre. Eso dice la Biblia. Y ese es el gran misterio de la piedad. Dios estando con nosotros en el mundo, hecho totalmente hombre, refiriéndose a la persona del Verbo, ¿verdad? Procedente del Padre. Listo. Entonces, brother, quiero añadir un poquito ahí, brother. Dime. Quiero añadir un poquito algo más. Fíjate Dale, que pues. hay algo bien poderoso en ese pasaje donde el hermano estaba, el brother aquí estaba tocando. Precisamente sus discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos cuándo será el fin y qué señal habrá de tu venida. Ahí, hasta ese momento había un misterio, fíjate, que ni aun los ángeles, sino solo el Padre. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Nos está enseñando de que él se estaba limitando, él sí sabía todas las cosas, pero él se estaba limitando a no saberlo. Precisamente porque Filipenses 2, 6 al 11, él dice que él existía en la forma de Dios y él se despojó de lo que era suyo, tomando forma de siervo. Entonces, como él estaba cumpliendo su ministerio, como el ministerio mesiánico humano aquí en la tierra, se limitó a saber, pero él sí lo sabía, pero se limitó a saber. Por eso él dijo, la hora y el día nadie lo sabe sino solo mi Padre. Él sí lo sabía, pero se limitó a no saberlo porque él cumplía su ministerio mesiánico como humano aquí en la tierra. Amén. Correcto, amén, hermano, así es. Por eso yo lo mencioné en Juan 16:30, que los apóstoles mismos fueron los que le dijeron a él, tú sabes todas las cosas, porque ellos sabían que era Dios manifestado en carne y que iba prácticamente a morir. Y Dios no puede morir, pero todas estas cosas ocurren desde la humanidad que tenía Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mira aquí el texto para completarlo ahí a lo que el hermano dice. Mire que yo lo mencioné en un momento de mi turno de exposición. Ellos le dijeron en Juan 16, Jesús les dijo que él no iba a hablar ya más por alegoría acerca del Padre. Y les dijo, yo salí de Dios, he salido del Padre. Ahí dice en el griego, yo salí de al lado de Dios, ¿verdad? Que eso lo suprimieron en las traducciones. Dice aquí, ahora entendemos que sabes todas las cosas. No era que todas esas cosas las sabe solo Dios. Entonces ellos lo estaban reconociendo aquí como Dios. Y no aceptas que nadie te pregunte. Porque él ya sabe todo. ¿Qué le van a preguntar si él ya? Dice, por esto creemos que has salido de Dios. ¿Sí ves? Entonces aquí él les dijo que él iba a hablar sin alegorías y ellos le dijeron, has salido de Dios. Esto quiere decir pluralidad. No era el mismo Padre, porque él dijo, salí del Padre. Entonces, él viene con la misma naturaleza del Padre divinamente como propiamente Dios, pero está en la condición de hombre, porque Filipenses 2 también ahí dice que él estaba en forma de Dios. Ese que estaba en forma de siervo, antes de su encarnación estaba en la forma de Dios, pero ese que estaba en la forma de Dios no estaba como Jesús solo, estaba allí juntamente al lado con el Padre. Porque Jesús fue el que lo dijo, él fue el que lo dijo, y Juan lo dejó escrito, y bueno, y hay varios textos que hemos presentado. Ahora sí, Neburly, ¿cómo le hacemos? Pues ya cerremos entonces, pero al fin, ¿qué? ¿Cómo quedamos contigo? Siguiente pregunta al varón. El varón, ¿le podemos hacer una pregunta, varón?
El varón Sí, es testigo. pero A ver, no, quería tocar el punto anterior cuando dijo, ¿no? Que él sí lo sabía, dice usted, ¿no? Que Jesús sí lo sabía del día y la hora. Así escuché que dijo, ¿no? Sí, Pero, pero él se limitó a no saberlo. pero él sí lo sabía. Pero Sí, los apóstoles no ven el texto que dice que él sabe todas las cosas. No, por eso digo, pregunto, pero él sí lo sabía entonces. Sí, lo sabe, sabe todo. Lo que pasa es que, como dice el hermano, Pero, que él en el pero griego dice se entonces, redujo, espérate, verá, se redujo a ser siervo, a ser siervo. Entonces, ¿qué pasa? pero Que en esa entonces, condición, él tiene que, espérate, verá, él tiene que participar de todo. Por eso él dijo, las obras las hace mi padre. Porque él se limitaba en muchas cosas, hasta en poder muchas veces, pero él no dejaba de ser Dios porque él decía, yo soy el Señor del día de reposo. Jesús lo dijo. Te voy a dar el texto, mira, ¿cómo? Entonces, ¿quién es el Señor del día de reposo? ¿Un humano? ¿Un mero humano? No, no puede ser. Ponle cuidado y verás. Es más, él dice que él perdona pecados, ¿verdad? Entonces, entonces no es que él era como un cura católico que dice te perdono los pecados. No, es que eso los judíos dijeron, hay que matarlo porque eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace Dios. ¿Sí ves? Entonces él decía aquí en Marcos capítulo 2, dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aún del día de reposo. Y este no es el único texto, hay otros. Él es el Señor del día de reposo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Míralo, ahí está. Entonces, ¿quién es el Señor del día de reposo en la creación? Pues Dios, pero está en la condición de hombre. Ah, que Dios no se muere, pero se va a morir. Que Dios no se le olviden las cosas, pero ahí va a ocurrir todo eso porque Él está participando de carne y sangre. Ya te dije, eso ya es un misterio que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Yo te presento lo que los apóstoles dicen, Él sabía todo. Es Dios 100%. Romanos aquí 9:5 dice con, que ese Cristo que vino en la carne es completamente Dios. Completamente Dios. El ungido. Ya el hermano te mostró en Hebreos 1:8 al 10 que dice que el ungido es el Dios suyo. Entonces, ese Cristo dice que es el ungido, tiempo pasado, tiempo pasivo. Alguien lo ungió. Dice que es 100% Dios. Romanos 9:5 lo dice directamente, que es el texto que los testigos de Jehová lo tuercen para poder ellos decir que no, que Cristo no era Dios de ninguna manera. Entonces, ahí te lo estoy presentando. ahora, cuando ustedes dicen que sí lo sabía, pero acá Jesús mismo, Jesús mismo dice en Marcos 13:32, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni Mira, aun él los dijo, yo soy ángeles, el Todopoderoso, pero, pues. O sea, pero, el Dios pero, Todopoderoso, ¿qué es? No es ya, medio poderoso, no es medio poderoso. Mira, Jesús dijo, yo soy el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, Él es el Todopoderoso. Ya te dije, mira, Dios es todopoderoso en esencia, y Jesús en esencia es todopoderoso, es todo Dios. ¿Sí ves? Entonces, ahí tienes que ver que Él, cuando está humanizado, simplemente está, ¿cómo te digo?, a cumplir lo que estaba escrito de Él. Y tenía que hacer todas estas cosas. Padre, Padre, ¿por qué nos han abandonado? Y morir. Y el mismo texto dice, a Jehová atravesarán. Y lo atravesaron. Pero ahí se está refiriendo porque ahí dice como hijo. Dice, como hijo, llorarán como por unigénito, como por hijo. Entonces, el hijo, pues. Estaba preexistente. Listo, hermano. No sé si ya podemos cerrar. Ya mañana le damos, entonces. Porque tiene muchas Ya, gracias, muchas gracias. Voy a meditar en todo lo que me han dicho. Gracias. Bueno. Mire, brother, un texto más, ya para cerrar, mire, Filipenses 2:5 y 7. Eso es algo referente a lo que estaba hablando. Haya pues en vosotros, dice, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es de lo que estamos hablando, sino que se despojó de sí mismo, tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí lo que nos está enseñando es que él, existiendo una forma de Dios, no se aferró a ser el Todopoderoso. Él se limitó, se despojó de su divinidad. Por eso es que sí lo sabía todo, porque él no dejó de ser Dios, pero se limitó porque él cumplía su ministerio con el ministerio mesiánico. Amén.
Listo, mi hermano, ella quedó sorprendida. Wow, dice ahí, estando en condición de hombre, mire, y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, alguien le dio el nombre. Listo, podemos cerrar, hermano, despídete allí, ya, listo. Gracias a todos, pues, por acompañarnos aquí. Adelante, hermano. Ya, gracias, nos Dale. vemos, que les vaya bien, nos vemos, gracias.